empezamos a platicar. Híjoles, lo malo es que es de 2 horas y 21. Nada más les voy a dar un poquito de lo que diga al principio y ya después le cortamos, porque si no, se nos acaba todo. Estoy aquí para haceros esta presentación, esta conferencia, que pretende ser como una introducción, recoger un poco la esencia de lo que entendemos por trauma psicológico y también algunas consideraciones del abordaje desde el punto de vista de la psicoterapia, desde la salud en general, ¿no? No necesariamente la psicoterapia, pero todos aquellos, porque entiendo que aquí hay profesionales que no sois propiamente psicoterapeutas, pero que sí podéis estar en contacto con personas que han vivido o están viviendo maltrato, ¿no? Entonces espero poder daros algunas pinceladas de por dónde van las cosas, ¿no? Bueno, he titulado esta conferencia Trauma, un asunto fisiológico con consecuencias psicológicas. Porque cuando estamos hablando del trauma psicológico, estamos hablando de el legado que estas experiencias traumáticas, muy especialmente cuando proceden o ya ocurren en las etapas tempranas del desarrollo, tiene nuestra neurología y nuestra biología. ¿De acuerdo? Y de aquí también vamos a ver si podemos extraer algunas conclusiones que nos sean útiles para el trabajo que podamos hacer desde el campo de la salud mental, ¿no? Escuchaba hace una semana, más o menos, a Peter Levine, que es un autor muy conocido en el mundo del trauma psicológico, decir algo que puede ser como una primera definición simple pero profunda de lo que es el trauma psicológico, ¿no? Y decía, trauma es como nuestro cuerpo responde ante la amenaza de supervivencia. Trauma es como nuestro cuerpo responde ante la amenaza de la supervivencia. ¿Qué quiere decir Peter Levine con esto? Estamos hablando de cómo, de una forma instintiva, cuando nos enfrentamos a situaciones que son amenazantes para nuestra supervivencia física o psicológica, y los mecanismos que se ponen en marcha vuelven a ser nuestros mecanismos más ancestrales, aquellos que compartimos con todo el mundo animal. Estamos hablando de la vida o de la muerte, en algún sentido, ¿de acuerdo? Y con esto ya estoy entonces implicando que el abordaje, la mirada que tenemos que tener cuando estamos tratando este tipo de asuntos, de fenómenos, está muy centrado en estos mecanismos primitivos, ¿no? Okay. Me gusta emplear esta definición. Aquí, esta es una definición de Pierre Janet de hace más de 100 años aproximadamente, ¿no? Y Pierre Janet, que es un autor que está siendo recuperado pues, por los expertos en el campo de la psicotraumatología, más renombrados hoy como Onno van der Haar o Pat Ogden o Bessel van der Kolk o otros muchos que quizás nombraré a lo largo de esta exposición, ya hace esto más de 100 años que daba lo que es la definición y los elementos esenciales que hoy forman parte de la categorización del estrés postraumático en el DSM-5. Dice Pierre Janet, el trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Y aquí hay una idea muy importante, ¿no? La de que estamos ante algo inevitable. Y porque es inevitable, los mecanismos de afrontamiento normales, como son la lucha o la huida, no van a funcionar o van a empeorar las cosas incluso, ¿no? O sea que es algo de lo que no podemos escapar y también algo que sobrepasa, nos sobrepasa.
Y cuando hablamos de algo que nos sobrepasa, también estamos considerando cuál es nuestra historia previa de desarrollo que nos capacita o inhabilita para enfrentarnos a este tipo de amenazas terribles, ¿no? Y con esto queremos decir que en la historia de la persona hay personas que han podido desarrollar más resiliencia y tienen más habilidades y más capacidades y otras que quizás menos, ¿no? Pero vamos a seguir con la definición de Janet, que es muy interesante. Sigue diciendo que cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Aquí hay otra idea importante, ¿no? Y es que estos recuerdos no están transformados. Son recuerdos que las personas no pueden narrar, no pueden contar. ¿De acuerdo? También se habla del trauma como el terror inenarrable. El miedo que se queda en el cuerpo, ¿verdad? Y que las personas pueden sentir, pero a veces no saben contar o no saben de dónde viene incluso. Y sigue diciendo, el terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración, que él llamaba síntesis, del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria, dejándolos organizados como percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Y aquí tenemos otros aspectos importantes, ¿no? Y es que las personas que tienen una historia con traumas, sobre todo aquellas que tienen una historia de traumas crónicos a lo largo de su vida, tienen miedo, tienen fobia a recordar, no quieren recordar. Lo quieren recordar y para no recordar, no quieren pensar y también evitan el contacto con cualquier situación, con cualquier estímulo que pueda llevarles a recordar. En otras palabras, hablaremos un poquito hoy de la disociación como el mecanismo extraordinario de supervivencia ante este tipo de amenazas, pero que a la vez, y la disociación implica separarse de la experiencia, desconectarse de la experiencia, que a la vez entonces que es un mecanismo extraordinario se va a convertir en un mecanismo de mantenimiento. Lo mismo que ha servido para sobrevivir, ahora sirve para mantener, para que no haya cura profunda. Pero bueno, tenemos aquí como un fenómeno característico, que lo encontramos en la definición del DSM, ¿no? La fobia al recuerdo. La otra idea interesante en esta definición es la fragmentación de los recuerdos. Me queda un poco lejos la pizarra, pero pondría ¿en qué consiste esta fragmentación? Bueno, cuando tenemos una experiencia, nuestras experiencias son vividas, son experienciadas. ¿Cómo? Pues somáticamente. Siempre lo que vivimos lo vivimos en nuestro cuerpo y a través de nuestros sentidos. Así que cuando estamos ante una situación, cualquier situación, incluso esta situación en la que estáis ahora, vuestra experiencia es muy compleja. No solo es lo que estáis escuchando. Claro, probablemente lo que estáis escuchando y viendo aquí en esta pantalla es aquello que ocupa vuestra memoria de trabajo, vuestra memoria RAM, ¿no? Pero aparte de lo que tenéis en la memoria de trabajo, hay muchas otras cosas. Está la experiencia de si la silla en la que estáis sentados o no es confortable, es suficiente. Está también la experiencia de si la temperatura de la sala es o no adecuada. Como es adecuada no llama la atención, pero aún así vuestros cuerpos están sintiendo todo esto. Pero esto está aquí, fuera de la escena de la consciencia. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien se está enfrentando a una situación de mucha amenaza, claro, nuestros sentidos, nuestra consciencia se pone en aquello que es más relevante para la supervivencia. Pero hay muchos otros aspectos de la experiencia que están ocurriendo en nuestros cuerpos, en nuestro mundo interno, y que están siendo apartados porque lo que nos va a requerir nuestros esfuerzos energéticos es cómo escapar, cómo enfrentarnos. Entonces, en las memorias traumáticas vamos a encontrar esta fragmentación. Así que las personas no han integrado estos recuerdos, como dice Janet. Y vamos a encontrar la fragmentación en aspectos visuales o aspectos olfativos o aspectos gustativos o incluso nuestra experiencia propioceptiva.
sea, las sensaciones internas que están presentes en el momento del trauma y que luego pueden ser recordadores. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que entonces estamos hablando de un síndrome de memorias enterradas, de recuerdos enterrados, de recuerdos que no se pueden recordar como memorias narrativas neutras, como dice Janet, pero se recuerdan. O sea, que no se puedan transformar, simbolizar en lenguaje, no significa que no se recuerden. Significa que van a quedar almacenadas en nuestra neurobiología en el formato original en el que fueron experimentados, en el que fueron vividos, como sensaciones intensas, como experiencias sensoriales, en un código y en un formato somatosensorial. Así que cuando la persona en la vida de hoy puede estar en un contexto en el que hay algún estímulo que puede estar conectado con esa experiencia original, como un olor, como un tipo de mirada, como quizás una entonación, un tono de luz, un matiz de la luz, o una experiencia interna que recuerda, que está conectada con esta experiencia original, va a disparar esta cadena de recuerdos traumáticos. ¿Se entiende esto hasta aquí? ¿Ok? Por ejemplo, si una persona fue atacada, abusada o agredida por la espalda y le han tomado por el hombro, por ejemplo, cada vez que hoy en la vida actual alguien se acerca por detrás y le toca, esto va a disparar la revivencia de estos recuerdos traumáticos sin la conciencia de que está recordando. Bueno, entonces Pierre Janet ya decía estas cosas, veis, hace más de 100 años y está siendo recuperado ahora. También podemos decir, entonces, el trauma deja como rompe el programa de desarrollo normal de un ser humano. ¿En qué sentido? Es una experiencia tan intensa que deja una huella, una marca profunda, que a partir de aquí va a determinar, va a condicionar la manera de percibir la vida, el sí mismo, los demás, ¿no? Hay muchas cosas que rompen, bueno, porque la mayor parte de los traumas, y quizá los traumas más severos, son aquellos que son provocados por los propios congéneres humanos, ¿no? Y esto implica una ruptura de la confianza en la raza humana. Y para muchas personas, incluso estos traumas, estas agresiones, estas amenazas provienen de personas del círculo íntimo. Así que las personas van a tener una dificultad en confiar en otros seres humanos a partir de aquí. Y muchas veces, y sobre todo si esto ocurre, como es el caso en etapas muy tempranas del desarrollo, también afecta un sentido del sí mismo, porque los niños tienden a ser autorreferentes. Si son abusados sexualmente, por ejemplo, no tienen todavía la conciencia de que el mayor está haciendo algo malo. Suelen ponerse la falla en sí mismos. Y yo soy sucio, o yo soy culpable, o yo no valgo. Nadie me puede querer a partir de ahora. O yo soy malo. ¿De acuerdo? Esto es porque el niño primero necesita darse una explicación de las cosas, ¿sí? Y todavía no tiene la capacidad de comprender que los adultos pueden tener sus propios traumas, sus propias limitaciones, pero además porque el poner el fallo en sí mismos da un sentido de control. Porque si ve que el otro, por ejemplo, su padre o su madre, no le quiere y no le sabe cuidar y es incompetente, entonces, ¿en qué se quedaría? En la desesperanza, en el vacío. Porque no puede hacer nada y ningún ser humano puede vivir en la desesperanza. Pero si el niño dice, yo soy que soy malo, yo soy que no valgo, entonces hay una esperanza, ¿sabéis? La esperanza de que sí soy bueno, sí me adapto, sí soy mejor, tal vez puedo recuperar.
el amor, el cuidado. Así que tengo un cierto sentido de control en ello. Seguimos con Janet. Entonces, Janet dice: la incapacidad de observar y poseer plenamente lo que ha sucedido es la causante de un fallo esencial de la memoria. El suceso es organizado no como una parte coherente e integrada del propio yo, sino como emociones, percepciones visuales o sensaciones kinestésicas inconexas que se reinstalan cuando las personas se ven expuestas a sensaciones o emociones que le recuerdan dicho suceso. Básicamente es lo que acabo de decir. Como a partir de aquí, cualquier estímulo de la vida actual que puede ser estar conectado, estar asociado con la escena original, va a disparar estos recuerdos enterrados. Las personas traumatizadas alternan entre episodios en los que experimentan su trauma una y otra vez, como si volviera a pasar aquí y ahora, y esta es la cualidad de estas memorias, estos flashbacks de las memorias traumáticas. La persona no es consciente de que está recordando. Es como que está otra vez en la guerra, en el tormento, en la tortura. Y otros momentos en los que apenas notan su trauma e intentan evitar todos los recuerdos y parece como si nada les pasara. Estas pautas básicas del estrés postraumático se conocen desde los últimos 100 años. Freud también conceptualizó el trauma de sus pacientes con abuso sexual de esta manera. Luego tuvo que volverse atrás, ¿no? Porque en la sociedad vienesa había muchas pacientes que eran hijas de personas de prestigio en Viena, y esto de que recuerdos de que hayan sido abusadas por personas de la familia era muy amenazante en aquella sociedad. Así que luego cambió la versión de la historia, ¿sí? Y lo convirtió en las fantasías que tenían estas mujeres, que inicialmente lo conceptualizó igual que Janet. Esto ha hecho daño, y de hecho parte de cómo los traumas se mantienen en nuestra cultura es por la negación. Todavía encontramos en algunos sitios que, por ejemplo, las mujeres que han sido sexualmente abusadas son culpadas del abuso, por ejemplo. O no se quiere hablar, se niega. Y esto no es tanto, pues, el hecho traumatizante lo que ha determinado que la experiencia se haya cristalizado como trauma. No es tanto el hecho como la falta de que en el entorno de la persona hubiese habido una persona capaz de escuchar, capaz de confortar, capaz de normalizar a esta persona. Es el silencio, es el desapego, es la negligencia, es la culpa, es la crítica. Todo esto lo que hace que una persona, en lugar de integrar, de resolver esta experiencia dolorosa, se haya quedado enterrada. ¿Se entiende esto? Okay. Por esto, cuando estamos trabajando con algunos de estos pacientes y cuentan que a los 7 años eran tocados, por ejemplo, yo estoy poniendo ejemplos, o pegados, maltratados físicamente, y uno piensa, bueno, el padre le pegaba, ¿y cómo no lo contaste a tu madre? O el profesor le pegaba, o el tío le pegaba, ¿y cómo no lo contaste a tu madre o a tu padre? Porque esto es lo que pensamos, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto y en el mundo de esta persona para que esto haya quedado ahí, enterrado? Y entonces podemos escuchar, bueno, mamá me hubiera culpado, mamá siempre me decía que era mi culpa, mamá me decía que no era verdad, que era fantasía. Así que si lo miramos así, vemos que no solo es el trauma, por ejemplo, si hubo abuso sexual o si hubo humillaciones o bullying o lo que sea, sino que había previamente un trauma relacional. Este niño o esta niña ya no podía ir a su cuidador principal, apoyarse y sentirse reasegurado, confortado, entendido. Entonces vamos a entrar un poco en cómo entonces
estas experiencias traumáticas afectan a nuestro aparato neurofisiológico. Debería haberos puesto una transparencia un momentito. Cuando hablamos entonces de trauma, estamos viendo las implicaciones, el legado somático y cómo esto ha afectado a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es un órgano extraordinario. Es el único órgano de nuestro cuerpo donde todavía podemos ver los estratos de nuestra evolución, en capas. No hay ningún otro órgano de nuestro cuerpo donde podamos ver esto. Así que podemos decir que nuestro cerebro está dividido en tres grandes estructuras. Tenemos esta parte del cerebro que llamamos el tallo cerebral, es el cerebro reptiliano, ¿no? En nuestra cultura no prestamos mucha atención a esta parte de nuestro cerebro. No lo tenemos en cuenta y simplemente no lo tenemos en cuenta, entre otras cosas, porque nuestro cerebro más consciente cree estar al cargo de todo. Sobre todo en nuestra cultura occidental pensamos que nuestra vida está conducida por nuestro cerebro consciente y nos creemos nuestras propias mentiras con esto. No es verdad. Simplemente aquí este cerebro está al cargo de nuestra vida. En nuestro cerebro reptiliano se contiene una enorme sabiduría acumulada a lo largo de miles y miles de años de nuestra evolución filogenética. Pero no tenemos que pensar en ello. Se encarga de mantener nuestras constantes vitales, de regular nuestro ritmo cardíaco, nuestro metabolismo, la temperatura, los ciclos de vigilia-sueño. En definitiva, está al cargo de nuestra vida. Pero es una sabiduría inconsciente. Yo diría aquí está nuestra fuerza vital. Nos mantenemos vivos y para muchas personas que están deprimidas hay algo que les impulsa a seguir vivos, por ejemplo. Tenemos una segunda estructura, gran estructura, que los autores Paul MacLean llama el cerebro paleomamífero o sistema límbico o cerebro emocional, ¿no? Que evoluciona posteriormente en nuestras vidas. Bueno, a los psicólogos, educadores o gente que trabajamos en la salud mental, nos interesan algunas cosas de este cerebro, ¿no? Nos interesan algunos núcleos importantes, como este, por ejemplo, la amígdala. ¿Veis? La amígdala es como el detector de humo de nuestro cerebro límbico. Es el encargado de disparar nuestras respuestas de alerta, nuestras emociones, cuando hay un peligro repentino. Por ejemplo, si vamos conduciendo y cruza un peatón o un jabalí o un perro, ¿qué nos pasa? Damos un volantazo, frenamos inmediatamente. Y no lo hemos pensado, ¿verdad? Si pensamos, se acabó. O si vamos cruzando una calle y de repente aparece un coche, esta parte de nuestro cerebro se dispara para dar un salto y tratar de ponernos a salvo. Cuando estamos en la acera, entonces nos asustamos. Entonces pensamos, casi me muero, ¿verdad? Pero si pensamos esto en el medio de la calle, nos morimos. Así que es el responsable de activar nuestras respuestas emocionales rápidas. Sin pensar, los estímulos sensoriales vienen del exterior y vienen del cuerpo, entran aquí y vuelven, sin pasar a la corteza cerebral superior. Por esto digo, es el detector de humo de nuestro cerebro paleomamífero, de nuestro cerebro límbico. Importante saber que esta parte, este núcleo, está activo cuando nacemos, plenamente y perfectamente maduro. O sea que todos los seres humanos tienen esta capacidad. Y esto es
va a ser importante para nuestra conferencia. Porque algunas escuelas he escuchado, por ejemplo, en los modelos cognitivos conductuales, que nuestras emociones están producidas por nuestros pensamientos. Esto no es verdad. No es verdad. Los pensamientos son fenómenos psicológicos superiores que se asientan, como dice Antonio Damasio y otros, sobre los estados de nuestro cuerpo. Es al revés. Otro núcleo importante que nos importa a los clínicos es el hipocampo. Y os diré que el hipocampo es un núcleo del sistema límbico que está maduro hacia los 2 años y medio, 3 de vida. Nada más. Pero, ¿por qué nos interesa el hipocampo? Porque estamos hablando del hipocampo, porque es un núcleo responsable de la consolidación de nuestras memorias. Tiene 3 tareas importantes este núcleo. Primero, la simbolización. Ser capaces de traducir, de convertir las experiencias vividas, sentidas, en experiencias narradas, que se pueden contar. Esta es una primera, no en este orden, pero es una de las tareas importantes de este núcleo. La otra tarea importante que realiza el hipocampo es la contextualización. Contextualizar significa que uno es capaz de decir, cuando yo estaba en tercero de GB o en tercero de primaria con el profesor Carlos Fernández, me pegaba y me tiraba de las orejas. ¿De acuerdo? Y digo, bueno, esto me ocurrió en este contexto. Y esto me permite especificidad, en lugar de decir todos los profesores son peligrosos. ¿Es claro? Otra tarea importante del hipocampo es la secuenciación. La secuenciación quiere decir que toda experiencia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y cuando tiene un final se ha acabado. Y cuando se ha acabado, uno puede colocarlo en un momento de la línea del tiempo de nuestra historia. Así que podemos decir, esto me ocurrió cuando yo tenía 7 años. Esto me ocurrió cuando tenía 15 años, 10 años. ¿Vale? Así que veis la importancia que tiene este núcleo para la consolidación de nuestros recuerdos. Sabemos cuando estamos viviendo experiencias de amenaza inescapable, entonces lo que va a ocurrir es que la activación de nuestra respuesta fisiológica, de nuestra alarma, está muy elevada. Tenemos mucho miedo, mucho dolor, terror, y no podemos escapar. Así que todo nuestro organismo está diseñado para buscar la homeostasis. Es así como estamos programados. Y en circunstancias normales, pues consumimos, nos fatigamos, hacemos algo, y cuando estamos cansados nos descansamos y recuperamos energía. O en circunstancias normales, aparece una amenaza, peleamos contra la amenaza o escapamos, huimos. Se acabó la amenaza y nos relajamos y nos recuperamos. Esto es como buscamos de una manera normal nuestros estados de homeostasis. Entonces no hay problema. El cuerpo consume, pone sus sistemas de supervivencia en marcha. Cuando nos volvemos a poner a salvo, se afloja. Lo que pasa en una experiencia donde hay trauma es que ese ciclo homeostático no se produce. La persona sigue asustada, sigue con dolor, con terror, y la amígdala está hiperdisparada, hiperactivada. Y esto también produce todo un cambio bioquímico en nuestro sistema. Entre otras cosas, hay un exceso de cortisol en toda nuestra bioquímica. ¿Y sabéis una cosa? El cortisol, ¿cuál efecto tiene en el hipocampo? Lo interrumpe, lo inhibe, no funciona.
no funciona. ¿Eso qué quiere decir? Está impidiendo que esas experiencias, que estos recuerdos sentidos, vividos, puedan ser transformados. Y veis, los neurocientíficos encuentran en los estudios de neuroimagen volúmenes menores en el hipocampo de las personas que tienen trauma. Y aún más, para que veáis que hay esperanza. Después de un periodo de una psicoterapia bien hecha, han visto cómo estos volúmenes del hipocampo han aumentado. Es interesante, ¿no? Eso es como la ciencia está apoyando el quehacer, como lo estamos viendo en un nivel neurológico, fisiológico. Hay un tercer núcleo del sistema límbico, que es una extensión, ¿veis esta parte? El córtex orbitofrontal. Aquí es un área de convergencia, donde viene una gran centralita telefónica. Las informaciones de otras áreas del córtex, las áreas visuales, auditivas, olfativas, también información que viene del cuerpo al cerebro y que viene de los órganos del sentido al cerebro, y también la información del mundo. A ver, miren, lo dejé lo más que pude, porque realmente esto es súper importante para que entendamos que realmente las emociones afectan nuestro comportamiento fisiológico y que por eso antes diríamos, la psiquiatría no la tomaban tan en cuenta o tan en serio como ahora se está tomando en cuenta. Ahora, ¿tienen alguna pregunta antes con estos 4 minutos que nos quedan? Bueno, menos. Doctora, Dime. bueno, hablaba de la disociación. Entonces, bueno, la disociación se ocupa, digamos, como un mecanismo de defensa, ¿no? Pero en este caso, eh, ¿a quién debe recurrir un paciente que presente esto? ¿Al psiquiatra o al psicólogo? Mira, lo mejor es ir al psiquiatra, no porque se crea uno más, sino porque en realidad el psiquiatra va a ver si aparte de la disociación que puedes presentar, existe algún problema de un síndrome depresivo o demasiada ansiedad, etcétera. Porque si existiera, si vas directamente con el psicólogo no tiene los medios, vamos a decir, para ayudarte por medicamento, porque el psicólogo no puede dar medicamentos. Y el problema es que cuando empiezas tú a vivir, a revivir lo que has sufrido, puedes tener un problema de crisis muy cañón que es muy difícil que te puedan controlar. Entonces es mejor ir con el psiquiatra, que si ve la necesidad, y generalmente sí la existe, de darte un medicamento, controlar tu depresión y tu ansiedad. Y entonces, si ya está controlado, ya se puede iniciar una psicoterapia. Pero no puedes dejar al paciente sin ayuda, porque si no, hay más complicaciones, porque si tiene esa disociación con el psicólogo por la terapia o brote, el que sea por la terapia, puede desencadenar una actitud autoagresiva o heteroagresiva. No sé si me expliqué, pero por ahí va la idea. Sí, doctora, gracias. ¿Usted cree que el estrés postraumático es algo ya común o bueno que hay un buen porcentaje de personas que lo padecen? Yo no diría que es común. Sí, los problemas de la vida pueden existir, pero como tal un estrés postraumático no es tan común. No sé si me explico, depende de la situación que estés viviendo. Por ejemplo, te puedo decir, en situaciones de conflicto como está Ucrania con el ataque de Rusia, ahí probablemente el porcentaje de estrés postraumático sea muy alto.
Pero si estamos hablando de México, ahorita cómo está, aunque sean tonterías de X persona, pues todavía no llegamos a ese estrés postraumático. Yo creo que tiene que ver con la vida en el momento de la comunidad que se esté sufriendo. Y puede haber estrés postraumático si hay una agresión, desafortunadamente, de tipo agresión en la infancia. Pero no sería tan común. No sé si me doy a entender. Pero muere, como ya nos falta menos de un minuto, quiero decirles que el viernes y el lunes no nos vamos a ver. Tengo que hacer unas cosas y no voy a poder platicar con ustedes. Nos veríamos miércoles, por favor. Entonces nos vemos, jóvenes. Sí, Sí, doctora, muchas doctora, gracias. gracias. Gracias, doctora.